Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de la secuenciación. Para este punto ya se extrajo DNA, ya se llevaron a cabo algunos procesos intermedios como la cuantificación, el enriquecimiento y la detección de este DNA, y entonces ya podemos proceder a secuenciar esta molécula. ¿Qué es secuenciar? Literalmente es determinar la secuencia de nucleótidos que hay en una molécula de DNA, colocar esta información o esta secuencia de nucleótidos en un archivo de texto plano en formato .fastq. Los métodos de secuenciación se dividen en generaciones, va a depender de una característica en específico de la tecnología que se esté utilizando. La secuenciación de primera generación incluye los métodos de Maxam, Gilbert y Sanger, los de segunda generación, la pirosecuenciación, la síntesis y la ligación, y la tercera generación, la tecnología de nanopore. Voy a comenzar hablando de la secuenciación de primera generación. Una vez que entendamos cómo sucede esto, va a ser mucho más fácil entender la secuenciación del resto de las generaciones. Voy a hablar del método de Sanger. Este método lleva el nombre del científico que lo descubrió a través de la secuenciación del genoma del bacteriófago Phi X174, el cual tiene 5.386 pares de bases, y bueno, este es el bicho en cuestión. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros tenemos nuestra molécula doble hélice normal, que va, una cadena va de 5' a 3' y la cadena complementaria de 3' a 5'. Sanger utiliza la reacción en cadena de la polimerasa para llevar a cabo, para conocer la secuencia de nucleótidos de el bacteriófago en cuestión. Como vimos en el video anterior, si se lleva a cabo una reacción de PCR, entonces necesito elementos. Necesito el primer, que va a ser este cacho que va a ser este trozo de molécula, necesito la polimerasa, necesito los nucleótidos en forma de deoxinucleótidos, la cadena molde, necesito el buffer, etcétera, ¿no? De manera pues de que si yo llevo a cabo esta reacción, la polimerasa va a ir colocando los nucleótidos que correspondan a la complementariedad de la cadena molde. No hay más detalle. ¿Qué es lo que hace Sanger? Además de colocar los deoxinucleótidos en la reacción de la PCR, coloca una molécula o moléculas similares llamadas dideoxinucleótidos, cuya abreviatura es DDNTP. ¿Qué tienen en particular o en qué se diferencia en comparación con los deoxinucleótidos normales? Los dideoxinucleótidos en el carbono 3 de la pentosa tienen un hidrógeno, mientras que los deoxinucleótidos tienen un grupo hidroxilo. Recordando que este grupo hidroxilo permite que los nucleótidos se unan a través de un enlace fosfodiéster. Si estos monómeros, estos nucleótidos se unen, van a dar lugar a la biomolécula que es el DNA. Cuando se cambia el grupo OH por un hidrógeno, se impide este enlace y entonces ya no se unen más nucleótidos, lo que me deja fragmentos de DNA de diferente tamaño. Vamos a verlo con más detalle. Sanger lo que hace es 4 reacciones para llevar a cabo 4 PCRs. Cada una de estas reacciones contiene los elementos que se requieren para llevar a cabo una PCR. Repito, reitero, es la polimerasa, los deoxinucleótidos, el primer, el DNA molde, el buffer, etc. Además de estos elementos, va a tener un dideoxinucleótido diferente. Esta reacción contiene el dideoxinucleótido para la citosina, esta reacción naranja, el dideoxinucleótido para la timina y así sucesivamente. Entonces,
va a llevar a cabo 4 reacciones de PCR. Y es importante mencionar que el dideoxinucleótido en turno se encuentra en bajas concentraciones a comparación de los deoxinucleótidos normales. Es decir, que va a haber en esta reacción de PCR va a haber más guanina, el deoxinucleótido de la guanina, que el dideoxinucleótido de esa misma base. ¿Qué es lo que ocurre? Pues comienza la reacción de la PCR normal, se coloca el primer, el primer da la señal para la polimerasa para que se coloque y comience a generar la cadena complementaria de mi cadena molde. Entonces, aquí la polimerasa ya colocó la timina que corresponde a esta adenina, continúa sintetizando y entonces coloca otra timina que es un deoxinucleótido normal y aquí se encuentra con una citosina y hay dos opciones. Puede que la polimerasa lo primero que encuentre sea el deoxinucleótido de la guanina, el cual no va a haber ningún problema, o puede que encuentre el dideoxinucleótido de esa misma base. Se encontró al dideoxinucleótido y este dideoxinucleótido ya no va a permitir que se enlacen más nucleótidos, por lo que entonces aquí tengo un fragmento de DNA de 3 pares de bases. Ahora, puedo encontrarme dónde se va a colocar o dónde es probable que se encuentre el dideoxinucleótido de la guanina en cada vez que haya una citosina. Por lo que, como les mencionaba, en este caso se generó un fragmento de 3 pares de bases y si la polimerasa, supongamos que en este caso encontró el deoxinucleótido normal, que es la guanina, pues va a seguir sintetizando hasta la siguiente citosina, en donde puede que se encuentre otra vez a esta molécula que va a detener la polimerización. Si se detiene aquí, entonces vamos a obtener un fragmento de 5 pares de bases. Lo mismo va a ocurrir con la citosina. Puede que se encuentre a una citosina normal o a una citosina en forma de dioxinucleótido, lo cual me va a dar otros fragmentos de DNA de diferente tamaño dependiendo en dónde se encuentre, en dónde se vaya a colocar la citosina. Lo mismo ocurre con la adenina y lo mismo ocurre con la reacción de la timina. Ahora, ¿qué es lo que hizo Sanger? Tiene estas cuatro reacciones que pasaron por una reacción en cadena de la polimerasa y cada uno de estos tubos contiene fragmentos de DNA diferente. Lo que hizo Sanger fue colocar estas muestras en un gel de agarosa para llevar a cabo un método de electroforesis y separar el tamaño de las moléculas en función de su movilidad. Ya vimos en qué consiste la electroforesis en el video pasado. Si no lo han visto, pues chequenlo súper rápido para que puedan entender esto. De manera que en cada pocillo colocó una reacción. Y vamos a empezar con la timina. Recordando que se quedan las moléculas más grandes más cerca del origen porque su movilidad es lenta y van a llegar más lejos las moléculas más pequeñas. Entonces, tengo un fragmento de DNA de un par de base que corresponde a la timina. El siguiente fragmento tiene 2 pares de base que también corresponde a la timina. Aquí entonces mi cadena comienza con TT. El siguiente fragmento que tiene 3 pares de bases es la guanina, ¿no? Entonces mi secuencia de DNA es TTG. Y así sucesivamente Sanger fue determinando la secuencia del bacteriófago FIX174. Esta es la expectativa, esta es la realidad. Sanger obtuvo un gel de agarosa larguísimo,
porque eran 5300 y pico de pares de bases y fue determinando de esta manera cada una de los nucleótidos. Actualmente se sigue utilizando el método de Sanger, pero es para hacer comprobaciones o para determinar la secuencia de algo muy importante, de un gen muy específico y muy importante. Sin embargo, ya no se utilizan los geles de agarosa porque es muy engorroso, es muy costoso y demás. Lo que se hace ahora es colocar una modificación extra a los dideoxinucleótidos de Sanger. A estos dideoxinucleótidos se les coloca un fluorocromo que puede ser detectados por una máquina en especial. Además, ya no se hacen 4 reacciones en cadena de la polimerasa. Todo esto se mezcla en una y no hay más detalle. ¿Qué ocurre? Pues exactamente lo mismo. Tenemos el primer, tenemos la cadena molde o templado o template y tenemos los dideoxinucleótidos, tenemos los DNTPs o los nucleótidos normales y los dideoxinucleótidos con estos marcadores fluorescentes. De manera que se lleva a cabo la reacción y se van generando amplicones de diferente tamaño, como ya lo vimos. Estos amplicones de diferente tamaño pasan ahora por un método de electroforesis capilar, el cual tiene un detector que va a detectar, vaya la redundancia, las señales que arrojen los fluorocromos que están pegados a cada dideoxinucleótido. De manera que si pasa un fragmento, por ejemplo, este primer fragmento que contiene al dideoxinucleótido de la guanina, el detector va a identificar esa señal y va a arrojar un pico o en un cromatograma de guanina. El siguiente fragmento también es del dideoxinucleótido de la guanina, pasa por el detector y se coloca esa señal en el cromatograma. Y así, de esta forma, a través de estos picos, se encuentra la secuencia de DNA de interés. Este es un cromatograma de la vida real. Por supuesto que es mucho más sencillo de leer, mucho más fácil de guardar que un gel de electroforesis kilométrico, como era la reacción o el método de Sanger original. Bueno, ya hablamos de la secuenciación de primera generación y ya de manera general tenemos una idea en qué consiste. ¿Qué necesito para hacer secuenciación? Una cadena de DNA, los nucleótidos y algo que vaya detectándome esos nucleótidos que se van a ir colocando en una cadena de DNA. Y es todo. Cambia la tecnología, claro, en las tecnologías de segunda generación también son conocidas como secuenciación masiva porque va a generar muchos fragmentos de DNA de una misma muestra de DNA. Y esa es su ventaja, que cuando yo tengo más fragmentos, tengo mayor rango en mi análisis de estas secuencias, menor probabilidad de equivocarme, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste la secuenciación por síntesis? Primero tengo un paso de preparación en donde yo tengo mi fragmento de DNA, que yo ya lo extraje anteriormente. Este fragmento de DNA o este DNA lo voy a fragmentar más en piezas más pequeñitas, de manera que tengo estos colores verde, naranja y azul, y a cada uno de estos fragmentos les voy a colocar adaptadores. Esto se conoce como biblioteca de DNA. Mi segundo paso es un enriquecimiento de todos estos fragmentos. ¿De acuerdo? Estos DNA con adaptadores se amplifican, se les saca copias para que yo tenga más fragmentos de DNA a los cuales pueda yo determinar su secuencia de nucleótidos. Después de esta amplificación sigue la secuenciación en donde los nucleótidos están etiquetados por fluorescencia y nuevamente se va colocando cada uno de los nucleótidos y en cuanto se coloca eso manda una señal a un detector y este detector puede ir determinando qué nucleótido se va colocando.
se hace un alineamiento, el análisis de las secuencias y yo entonces puedo obtener mis secuencias en un formato FASTQ. Como menciono, esta justo tiene este paso de enriquecimiento, de amplificación, por lo que los métodos de secuenciación de segunda generación también se les conoce como métodos de secuenciación masiva. Y bueno, por último tenemos los métodos de tercera generación. Yo les voy a presentar el de la tecnología del nanoporo. También en el de segunda generación les dejo un video de YouTube para que vean con más detalle en qué consiste. Esto se los dejo en la descripción. En general, la tecnología del nanoporo aprovecha la huella de corriente eléctrica que genera cada molécula al pasar a través de un poro en una membrana a cuyos lados hay establecido un diferente voltaje. De manera que tengo una proteína motora que es la que va empujando la cadena de DNA al nanoporo. Cada una de los nucleótidos va a dejar una huella en función de corriente eléctrica y esta corriente eléctrica está expresada en forma de iones y estos iones pues son leídos. De manera que yo puedo determinar la secuencia de DNA a través de esta huella iónica. La diferencia de los métodos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación es que aquí yo no fragmento el DNA. En los métodos de segunda generación yo fragmento el DNA, lo que me da como resultado lecturas muy pequeñitas de mi muestra. En este caso yo obtengo lecturas más grandes, más amplias, lo cual para ensamblar un genoma es como el rompecabezas. ¿Qué me conviene más? ¿Tener un rompecabezas de 10.000 piezas o tener un rompecabezas de 100? ¿No? Supongamos que la secuenciación de segunda generación me da piezas de muy pequeñitas para que al final mi rompecabezas tenga 1.000 piezas o 10.000 piezas y los de tercera generación me da piezas más grandes, lo cual me va a permitir un ensamblado más rápido. Diferencia de costos, pues ahí es otro detalle. Y bueno, asociado a los métodos de secuenciación tenemos un concepto muy común que son las plataformas de secuenciación, que no es más que la tecnología que se utiliza o la marca que se utiliza, el aparato, la marca del aparato que se utiliza para secuenciar. Estos son secuenciadores, la verdad es que no son muy grandes, bueno, actualmente, y literalmente solo ingresas tus muestras y el secuenciador va a hacer todo, absolutamente todo por ti. Tenemos diferencias, como les mencionaba, diferencias entre plataformas de secuenciación o entre las tecnologías que existen, como que el número de lecturas. Cuando hablamos de lecturas, reitero, ya lo vimos en la clase anterior, cuando hablamos de lecturas estamos hablando de los fragmentos de DNA que se obtienen. El tamaño de las lecturas, cuántos datos caben por lane de secuenciación. El lane de secuenciación es una placa estándar con número estándar donde puedes poner tus muestras, el tiempo de corrida y el precio por giga. De manera que en el mercado actualmente existen muchas plataformas de secuenciación, pues ya depende de su presupuesto y de los objetivos de su investigación, el método o la plataforma de secuenciación que van a utilizar. Bueno, esto sería todo por esta clase. En la siguiente clase vamos a ver sobre formatos y sobre bases de datos. Hasta pronto.